The Hour of His Judgment. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia, acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, porque usted como hijo de Dios, es una persona especial por quien Jesús murió en la cruz del Calvario. Oremos, Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La hora de su juicio. Durante varias semanas hemos estado aprendiendo sobre cómo lidiar con el caos y la conmoción que está teniendo lugar a nuestro alrededor, desde la pandemia hasta los disturbios civiles, la anarquía, la inmoralidad desenfrenada y la creciente hostilidad hacia la moral y la ética judeocristiana. La Biblia tiene mucha revelación sobre lo que está pasando y estamos experimentando en este mundo. La segunda venida de Jesús está cerca. La palabra de Dios advierte que tiempos peligrosos acontecerán antes de la venida del Señor. Segunda de Timoteo 3:1. La Biblia anuncia que 7 años antes del regreso de Jesús, será el tiempo de la gran tribulación, que sucederán cosas terribles, que el mundo nunca ha visto. Si Jesús no interviniera en este tiempo, todo ser humano moriría. Mateo 24:21 y 22. Los acontecimientos que se producirán estos tiempos peligrosos, se están configurando en los planes de la élite mundial ahora. Esto significa que la vida será cada vez más desafiante para nosotros, pero si tenemos un conocimiento preciso de lo que la Biblia dice sobre lo que sucederá y por qué, tendremos confianza y fortaleza para lidiar con estos días oscuros que se aproximan. Como creyentes, necesitamos reconocer los acontecimientos que suceden y sucederán. Jesús regresará a la tierra de repente para completar el plan de Dios para su familia y liberar al mundo de pecado, corrupción, la enfermedad y muerte. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, vino para pagar el precio del pecado, y abrir el camino para que los pecadores sean transformados en hijos e hijas de Dios por la fe. Él vendrá de nuevo a limpiar este planeta para renovarlo, y restaurarlo para ser un hogar perfecto y apropiado para vivir con su familia. Hemos señalado en lecciones anteriores, que la desgracia y el sufrimiento de la humanidad en los años previos antes del retorno del Señor, no vienen de Dios, que son consecuencia del comportamiento humano depravado y separado de Dios. También habíamos dicho que el libro de Apocalipsis nos conecta el caos a fin de que la gente comprenda que la calamidad y el dolor que experimentarán en este tiempo, es consecuencia del pecado, la desobediencia por rechazar a Dios. La semana pasada hablamos que explicaríamos de este tema esta noche. Sin embargo, al preparar esta lección me di cuenta de que hay más que añadir sobre lo que significó el regreso de Jesús para los primeros cristianos del Nuevo Testamento. Los primeros cristianos esperaban ver el regreso del Señor durante su vida. Eso significa que también esperaban ver el caos y la gran tribulación que precedería a su regreso. Sin embargo, no tuvieron miedo, porque consideraban que lo que sabían les daba paz y esperanza. Continuemos con esta discusión esta noche. El libro de Apocalipsis nos revela que estos últimos 7 años previos al regreso del Señor, como la ira del Cordero y la hora de su juicio final. Apocalipsis 6:16 y 17, también, Apocalipsis 14:17. Esta noticia de la ira y el juicio asusta a los cristianos de hoy, porque piensan erróneamente que el caos de estos últimos años viene de un Dios enojado que explota de ira contra el pecado. Pero, no es así como los primeros cristianos percibieron la ira y el juicio de Dios, de otra manera, como liberación y juicio de sus enemigos. En esta lección, agregaremos a lo que discutimos la semana pasada acerca de la ira de Dios y luego consideraremos lo que significó el juicio para los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron judíos, tenían su visión del mundo y su comprensión de Dios moldeada por las enseñanzas del Antiguo Testamento, la porción de la Biblia que había sido escrita antes de que Jesús viniera a este mundo. La primera vez que se usa la palabra juez en el Antiguo Testamento, se encuentra en medio de un relato de Dios entrando en una relación de pacto con un hombre llamado Abraham. El Señor seleccionó a Abraham para ser el líder del grupo étnico, a través del cual Jesús entraría al mundo judío. El plan de Dios era establecer a este hombre y a su pueblo en la tierra de Canaán, el Israel moderno. Aunque su esposa era estéril y Abraham y Sara demasiado viejos para tener hijos,
Dios les prometió que tendrían un hijo. En Génesis 15:14, Dios le dijo a Abraham que en el futuro sus descendientes serían esclavizados en una tierra extranjera durante 400 años, pero que luego los liberaría y los traería a casa. En ese contexto Dios dijo: yo juzgaré a la nación que los esclaviza y saldrán con gran riqueza. Génesis 15:14. La palabra traducida aquí es juez y significa hacer justicia o dictar sentencia. Tal como predijo el Señor, los descendientes de Abraham terminaron como esclavos en Egipto por 4 siglos, hasta que Dios levantó a un hombre llamado Moisés, a quien le encargó que dirigiera la liberación de Israel, y los descendientes de Jacob de la esclavitud de Egipto. Dios envió a Moisés al faraón rey de Egipto con un mensaje. El Señor dice: deja ir a mi pueblo, y el faraón se negó varias veces. Más bien, aumentó la abrumadora carga de trabajo al pueblo de Israel. Éxodo 25 del 1 al 23. Dios ordenó a Moisés que le dijera al pueblo hebreo: he escuchado tus lágrimas y oraciones, y he venido a liberarte de la esclavitud y la servidumbre de Egipto. Te liberaré con gran poder y señales. Éxodo 6:6. La palabra juzgar que se usa aquí proviene de un verbo hebreo que significa juzgar o pronunciar una sentencia a favor o en contra. Yo te redimiré con cabeza levantada y brazo extendidos, esta es mi gran decisión. Notemos la conexión entre las palabras redención y juicio, cuando leemos el relato de la liberación de Israel de Egipto por el poder de Dios. Encontramos que Él liberó o redimió a su pueblo después de derrotar y juzgar a sus enemigos. Basado en la interacción de Dios con sus antepasados, los primeros cristianos entendieron el juicio al referirse a Dios como el que libera a su pueblo de sus enemigos. La palabra juicio en el Nuevo Testamento se traduce de una palabra griega que significa distinguir o decidir judicialmente, y quiere decir separar, distinguir entre el bien y el mal, eligiendo lo bueno y mejor. A través de una serie de demostraciones de poder y milagros, las llamadas plagas, Dios Todopoderoso persuadió al faraón liberar a su pueblo hebreo y permitirles regresar a Canaán. Estudiaremos las plagas con más detalle en lecciones posteriores. Por ahora, consideremos estos puntos. Cada plaga fue un desafío directo a los dioses de Egipto, como demostraciones de poder diseñadas para demostrar a Israel y a los egipcios que no hay otro Dios todopoderoso como Jehová, que Él es el único soberano para ejecutar juicio contra todos los dioses de Egipto, porque el Yo Soy es el Señor. Éxodo 12:12. El pueblo de Dios, Israel, fue protegido de estas plagas. A ellos no llegó. Cuando las moscas llenaron a la tierra de Egipto, no había ninguno entre las casas de los israelitas. Éxodo 8 del 22 y 23. Cuando el ganado de Egipto comenzó a morir, Israel no perdió ninguno. Éxodo 9 del 4 al 7. Cuando hubo 3 días de tiniebla sobre la tierra, Israel tuvo la iluminación de la luz del sol. Éxodo 10:23. Éxodo 8:23. En el contexto dice que la protección de Israel, Dios ordenó a Moisés que le dijera a Faraón que él pondría una división entre mi gente y la tuya. División significa redención, rescate. Los propósitos de Dios son siempre redentores. Él no está buscando personas pecadoras para atrapar y destruir. Dios está buscando personas para que liberarles y salvarles. Hubo advertencias anticipadas para el emperador de Egipto. Antes de que se desataran las plagas, algunos egipcios se dieron cuenta que el Señor es Dios y pusieron atención a su palabra. Algunos de los funcionarios del faraón creyeron lo que el Señor dijo, y trajeron su ganado y sus sirvientes a su casa, antes de que cayera el granizo sobre la tierra de Egipto. Éxodo 9:20. La noche antes de que murieran los primogénitos de la tierra de Egipto, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al faraón que habrá llanto y gritos entre los egipcios, pero que las casas de israelitas habría paz, que ni siquiera un perro ladraría. Entonces tú, faraón, sabrás que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Éxodo 11:17. La palabra hebrea que se traduce como distinción, significa separar, distinguir o dividir. Los israelitas recibieron instrucciones de pintar con la sangre de cordero las puertas de sus casas. El Señor dijo: cuando veo la sangre, pasaré de frente y plaga de la muerte no les tocará. Éxodo 12:13. Ni una sola persona, hombre, mujer, niño o animal primogénito murió esa noche en la casa de los israelitas, como una clara distinción entre los que pertenecen al Dios Todopoderoso y los que son sus enemigos.
La primera vez que se usa la palabra ira en la Biblia en conexión con Dios, se encuentra en este relato de la liberación de Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Después de la muerte del primogénito del faraón, Dios liberó a Israel de la esclavitud. Sin embargo, después que los israelitas salieron, el faraón cambió de opinión y fue tras ellos, atrapándolos en el Mar Rojo. Allí fue donde Dios mostró su poder y dividió las aguas del Mar Rojo y Israel escapó. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, el mar se cerró sobre ellos y el ejército murió. Así, Israel fue salvo de la esclavitud. Al otro lado del mar, Israel celebró la victoria. Como parte de su canto de victoria, y la celebración de la liberación por el Señor, de ellos, cantaron: en la grandeza de tu majestad derribas a tus adversarios, envías tu furor, ira y los consume como a rastrojo. Éxodo 15:7. Basado en los escritos de los profetas, los primeros cristianos entendieron que la ira del Señor significa la eliminación de los malvados. La liberación de Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es un evento histórico, un evento que realmente ocurrió, como han ocurrido con muchas cosas en el Antiguo Testamento y sirven para describir lo que Jesús haría por aquellos que ponen su fe en Él. Él es nuestro Cordero Pascual, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Mediante el sacrificio de sí mismo, Él nos libró de la ira y del juicio a todos los que ponemos nuestra fe en Él. Primera de Tesalonicenses 1:10, 5:9, Romanos 5:9. Recordemos lo que es la ira de Dios. Es su respuesta justa y correcta al pecado. La pena por el pecado es la separación eterna de Dios. Al morir, todos los que no han reconocido a Jesús como Salvador y Señor, experimentaremos su ira, en un lugar de separación llamado infierno. Juan 3:36. Esto es temporal porque, en relación con la segunda venida de Jesús, todos los que están en el infierno se presentará ante el Señor, y será formalmente sentenciado por su rebelión contra Dios. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Él es soberano, y nos mostrará claramente por qué es correcto y justo separar a los malvados de Dios y su familia para confinarlos para siempre a la segunda muerte, también conocida como el lago de fuego. La hora del juicio de Dios que se menciona en Apocalipsis 14:7, no se refiere a lo que le pasará a la gente vivirá en la tierra en los últimos 7 años, sino, se aplica a todo ser humano que alguna vez haya vivido. Ocurrirá en algún momento, después de ese periodo de gran tribulación de 7 años. Apocalipsis 11:18, el pueblo de Dios será recompensado con vida eterna en la renovada y restaurada tierra. No obstante, a todos aquellos que a lo largo de la historia humana han rechazado a Jesucristo y su oferta de salvación del pecado, será desterrado para siempre del hogar familiar. Apocalipsis 11:18. Jesús mismo dijo, que al final de esta era presente, yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles, para limpiar de mi reino todo lo que causa pecado y todos los que lo hacen mal, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:41 al 43. Luchamos con estos términos ira y juicio, porque nos enredándonos como en una tela de araña, como nos hacemos una idea incorrectamente, lo aplicamos incorrectamente. Cuando alguien tiene un accidente automovilístico, erradamente, declara que Dios lo está castigando por sus pecados. Lo mismo pasa cuando cae una gran tormenta y golpea la costa este destrozando ciudades. A esto le llamamos juicio de Dios, porque no hubo una respuesta rápida de alarma gubernamental. No hay motivos para hacer tales declaraciones equivocadas. En las Escrituras, la ira y el juicio de Dios están claramente conectados con Él, por sus propias palabras a través de sus profetas, y los resultados claramente avanzan a sus propósitos redentores de alguna manera. También se incorporó en la conciencia de los primeros cristianos la idea de que es correcto separar a los malvados de los justos, para proteger a los buenos del día del juicio. Los que son de Dios son buenos. Antes de continuar, necesito aclarar un punto. Podríamos enseñar numerosas lecciones sobre este tema, sin embargo, la bondad o la justicia es un regalo que se da a quienes ponen fe en Cristo. Nadie gana la salvación de Dios de la ira y el juicio del pecado por sus propias obras. Lo recibimos por su gracia por medio de la fe que Él da a los suyos. Romanos 5:17, Efesios 2:8 al 9, Romanos 10:9 al 10. Romanos 5:8 al 10, pero Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros mientras todavía eran pecadores. Y como hemos sido justificados ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo,
Él ciertamente nos salvará del juicio de Dios. Porque desde que fuimos restaurados a la amistad con Dios por la muerte de su Hijo mientras todavía éramos sus enemigos, ciertamente seremos librados de castigo eterno por su vida. Enfrentamos la hora del juicio en Cristo, lecciones para otro día, y mientras vivimos en Dios, el amor se vuelve más perfecto. Entonces no tendremos miedo en el día del juicio, pero podemos enfrentarlo con confianza porque somos como Cristo aquí en este mundo. 1 de Juan 4:17. La segunda vez que se usa la palabra juez en la Biblia, es en relación con el Señor, es en Génesis 18:25, es básicamente la misma palabra usada en el relato del Éxodo, significa pronunciar una sentencia a favor o en contra. Jesús reencarnado, antes de encarnarse, se le apareció a Abraham cuando iba camino a Sodoma y Gomorra. Muchos en el relato que no vamos a discutir ahora, Abraham le preguntó al Señor, ¿destruirás al justo con el impío? En esa conversación, Abraham hace la declaración, no ejecutará el juez de toda la tierra juicio y obra rectamente. Génesis 28:17. En respuesta, el Señor deja en claro, que en los justos no experimentarán juicio por los pecados de los malvados. La semana pasada señalamos que el justo Lot y su familia fueron liberados de Sodoma antes vino la destrucción. El juicio no podía comenzar hasta que fueran sacados los justos. Génesis 19:14, 21-22. Lucas 17 del 26 al 30. Jesús comparó la temporada de su regreso con los días de Noé y Lot. Ambos, el diluvio de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra, fueron juicios por el pecado. Discutiremos ellos con algún detalle en lecciones posteriores, pero los primeros cristianos sabían por la Biblia que Dios liberó a los justos Noé y Lot antes de que llegara el juicio. Cuando recibieron un libro del apóstol Juan, el libro del Apocalipsis, que se describe para detallar los eventos catastróficos que precederán antes del regreso del Señor, quien viene para ejecutar la ira y el juicio, ellos sabían que serían liberados, tenían esperanza, porque los enemigos de Dios serán derrotados y separados antes de completar su plan para su familia en un mundo renovado. Tenemos numerosos ejemplos en las Escrituras para animarlos, desde Noé en el diluvio, construyendo el arca, y a Lot sacándolo de Sodoma justo a tiempo, liberando al pueblo de Israel en Egipto, protegiéndolo durante las plagas y luego liberándolo a través del Mar Rojo, con sus enemigos completamente vencido. Todavía tenemos mucho que decir sobre los tiempos del fin, pero por ahora, consideremos estos pensamientos para cerrar esta lección. No es lo que vemos, sino, como vemos, lo que vemos. Estoy tratando de ayudarles a desarrollar una perspectiva sólida que le permitirá mirar más allá del caos actual que vive nuestro mundo, hasta que logremos el resultado final, a fin de que nuestra carga sea más ligera. Romanos 8:18, 2 de Corintios 4:17 al 18. Tenemos que hacer un esfuerzo para enfocar nuestra mente en lo que dice la Biblia, no en las noticias y en multitud de opiniones e ideas que flotan en Internet, sino en la palabra. La hora del juicio del Señor no es algo por qué temer si conocemos al Señor. Es parte vital de completando el plan de Dios para una familia, y para restaurar este mundo a lo que Él siempre quiso que fuera. Permítanme terminar con una oración que Pablo hizo por los creyentes que vivían en la ciudad de Tesalónica. Recuerden que a ellos les escribió sobre el arrebatamiento de los creyentes, y de los tiempos finales de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. En Primera de Tesalonicenses 3 del 12 al 13, dice, que el Señor los haga crecer, y abundar en su amor hasta que desborde de unos a otros y a todos, así como nuestro amor se desborda hacia ustedes. Como resultado, Cristo fortalecerá sus corazones, irreprensible y santos delante de Dios nuestro Padre hasta la venida del Señor. Así será la hora de su juicio para aquellos que conocen al Señor. Mas la próxima semana,